Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchísimas gracias a todos por conectarse, gracias por seguirnos. El tema del impuesto a la propiedad en el estado de la Florida, pero en especial también en el condado de Miami-Dade, sigue dando de qué hablar. Recientemente, Tomás Regalado, quien es el tasador de la propiedad del condado de Miami-Dade, fue electo recientemente. Antes esto era una oficina que pertenecía al condado, a la alcaldía. Ahora es una oficina independiente donde su jefe o el recaudador de impuestos es elegido por, por los votantes. Por lo tanto, tiene cierta independencia, aunque todavía el condado, la alcaldesa y los comisionados del condado de Miami-Dade rigen la política de los impuestos que se cobran, etcétera. Pues ha hecho unas declaraciones en rueda de prensa donde está pidiendo una disminución del impuesto a la propiedad que se cobre ahora en este año en el condado de Miami-Dade. Esto llega en momentos en que el gobernador del estado de la Florida está pidiendo que se elimine por completo el impuesto a la propiedad o de última que se reduzca muchísimo y que no sea lo que estamos viendo ahora, que es una carga fiscal sobre los propietarios de vivienda tremenda, sobre todo con los mayores, con las personas de más edad que llevan muchos años en sus propiedades y hayan visto un incremento sustancial en lo que tienen que pagar cada año, argumentando que, bueno, que es una ilusión, que tú no eres en realidad dueño de tu propiedad cuando tienes que pagarle al gobierno cada año una cantidad, y en muchos casos es mucho dinero, es casi como pagar renta toda tu vida. A pesar de que eres dueño de tu propiedad, teóricamente eres dueño de tu propiedad. Pues Tomás Regalado está pidiendo que se disminuya, está haciendo esta petición al gobierno, a la alcaldía de Miami-Dade y a los comisionados, de que realicen una disminución en el porcentaje que se va a cobrar en los impuestos. Él está sugiriendo un 3%. Recuerden que en el año pasado y años anteriores, el que era antes recaudador de impuestos también sugirió una disminución del 3% y la alcaldesa se negó, solamente dio un 1%, pero eso comparado al incremento de casi un 21% que habían tenido el valor de la propiedad, los residentes del condado de Miami-Dade tuvieron que pagar muchísimo más dinero. Cada año han tenido que pagar muchísimo más dinero en impuestos a la propiedad, lo que se ha convertido en una carga bastante grande. Hay personas desplazadas por culpa de esto, sobre todo, como decía antes, personas mayores que no es que tengan el dinero, simplemente su barrio se ha revalorizado porque hay más personas comprando propiedades y el barrio cogió más valor, y esa persona que llevaba 20 años o 25 años viviendo en esa propiedad ahora no puede pagar esos impuestos y está obligado a vender y a irse, y eso es parte de la injusticia de los impuestos a la propiedad. Entonces, basado en esto, vamos a ver qué pasa. Tomás Regalado por lo menos está pidiendo esa disminución. De todas maneras, un 3% de disminución va a ser muy poco. Hay lugares donde hay personas que compraron a 200,000 o 100,000 y hoy esas casas valen $1,000,000. Por lo tanto, vas a pagar muchísimo en impuestos, aunque te reduzcan un 3%, aunque cualquier reducción es bienvenida, pero no va a ser suficiente. El impuesto a la propiedad, desde mi punto de vista, es uno de los impuestos más injustos que hay, porque pones la carga fiscal sobre un grupo de personas, sobre los propietarios de vivienda, pero eso no quiere decir que esas personas tengan dinero para pagar estos incrementos en el valor de la propiedad, en los impuestos a la propiedad. Que tu propiedad coja valor no quiere decir que tú ganes más o que tengas más dinero. Y esa es parte de la injusticia de estos impuestos que en muchos lugares se está pidiendo que se eliminen. Aquí tenemos varias razones por las que yo creo y muchas personas creen que se deben eliminar los impuestos a la propiedad. Por ejemplo, atenta contra el derecho a la propiedad privada, porque tú, si bien tienes el título de tu propiedad, eres propietario, pero tienes la obligación de pagar este impuesto todos los años. En muchos casos hay personas que pagan $10,000 al año de impuesto, que eso es casi como pagar una renta. Por lo tanto, es una ilusión que tú eres propietario, porque si dejas de pagar ese impuesto, el gobierno podría incluso hacerte un eviction y pierdes la propiedad, puedes perder la propiedad, lo cual tú no eres en realidad dueño de esa vivienda, lo cual es injusto desde el punto de vista de propiedad privada. Si tú compras una casa, la pagas, la terminas de pagar y tú ya pagaste impuestos, o deberías pagar impuestos en la transacción, pero no toda la vida pagando impuestos. También crea una inseguridad patrimonial. Si tú siempre tienes que contar con ese dinero para pagar un impuesto, te es difícil a lo mejor ahorrar dinero, mantener, por ejemplo, hacer mejoras en tu propiedad, porque tienes que contar con ese dinero todos los años. Y insisto, que tu propiedad cueste $1,000,000,
cuando tú la compraste en 200.000, no quiere decir que tú tengas $800.000 de profit. No lo tienes hasta que no la vendas. Por lo tanto, te están casi forzando a vender. También penaliza el ahorro en inversión, como les decía, penaliza a las personas por invertir en su propia propiedad, porque tienes un gasto extra todos los años, que eso atenta contra ti, contra tus ingresos, contra tus finanzas y contra las mejoras que podrías hacer en la propiedad, cuando en realidad tienes que estarle pagando al gobierno cada año. No refleja capacidad de pago, como les decía antes. Usted tiene una propiedad, usted gana, no sé, $100.000, $50.000 al año, $100.000 al año. Si su propiedad pasó de medio millón a 1 millón, no quiere decir que usted tenga más dinero. Usted sigue ganando la misma cantidad de dinero, pero va a tener que pagar más dinero en impuestos. Por lo tanto, sus ingresos se ven disminuidos por ser propietario, lo cual es una manera de penalizar a un propietario. Y a mí me parece que no es justo y muchas personas creen que no es justo. Y es bueno que a nivel político, a nivel estatal, por lo menos, en el estado de la Florida se está hablando de esto. Permite valoraciones arbitrarias, y esto es una de las quejas. Muchas veces los gobiernos, y en el condado de Miami-Dade se ve bastante, los gobiernos están inflados, tienen plantillas infladas, contratan personas que en realidad no necesitan, son ineficientes, cobran, además, tienen salarios, no todos, hay muchos trabajadores en el condado de Miami-Dade que no ganan mucho dinero, pero hay un grupo que sí gana muchísimo dinero, mucho más incluso que el presidente de los Estados Unidos. Y eso sale del pago de los impuestos. La mayor carga está sobre los impuestos a la propiedad. Dice, en algunos casos los gobiernos locales aumentan los valores de la propiedad sin justificación de mercado, solo para incrementar recaudación, y esto genera malestar y desconfianza. Y es así. Además, lo que hacen los gobiernos con el impuesto a la propiedad es asegurarse un ingreso sin contar con la economía local. Independientemente de cómo esté la economía local, hay crisis, no crisis, ellos aseguran siempre un ingreso que no lo pueden hacer con, por ejemplo, el impuesto sobre las ventas. En el impuesto sobre las ventas, cuando hay crisis, las personas gastan menos, por lo tanto, los gobiernos reciben menos dinero, pero ellos quieren asegurarse un ingreso fijo con ese impuesto a la propiedad, lo cual vuelve a ser injusto, porque el gobierno no tiene que tiene que reflejar los intereses de la comunidad a la que representa, no ser un profit, ni tener ganancias, ni gastar demasiado dinero en cosas que no tiene que gastar. Fomenta el abandono y la subutilización, pues sí, porque hay personas que se ven obligadas a abandonar sus propiedades por el tema de los impuestos. Es agresivo también en zonas de mucha revalorización, en zonas urbanas sobre todo, donde se aprecia cada año, se aprecia mucho el valor de la propiedad, pues las personas ven todos los años esos impuestos incrementados, y eso afecta muchísimo, repito, a las personas mayores sobre todo. Y también existen hay otras opciones que son más parejas, digamos. El impuesto sobre las ventas sería una de ellas. Y además, cuando tú pones impuestos sobre las ventas, también restringes al gobierno a aumentarlo o a subirlo, o a querer subirlo mucho, porque eso sí afecta a todos. Cuando tú subes el impuesto a la propiedad, impacta solamente a un grupo de votantes, a los que son propietarios. Hay otro grupo de votantes que es grande, que no se ve afectado por este incremento, por lo tanto, en las elecciones ni vota, no vota a conciencia sobre estas cosas. Cuando tú tocas el impuesto sobre la venta, que afecta a todos, sobre todo también afecta a las personas de menos ingresos, que van a ver que tienen que pagar más por las cosas que consumen, pues entonces ahí los gobiernos se limitan más en el gasto y se limitan más en las cosas que pueden hacer. Es una forma de regular al gobierno y los abusos y los excesos que muchas veces cometen con el dinero de los contribuyentes. Y esta es la noticia. Queríamos comentarle esto sobre el impuesto a la propiedad, que salió ahora porque Tomás Regalado está pidiendo una disminución. Insisto, disminución que es bienvenida, pero creo que no va a ser suficiente. Los propietarios van a seguir pagando muchísimo dinero en impuestos. De hecho, Tomás Regalado dijo que si no se acepta esa propuesta, que él habla de un 3%, los residentes de Miami-Dade van a ver un incremento en el próximo bill, en la próxima tarifa de impuestos de la propiedad. Si se aprueba ese 3%, verán una pequeña disminución. Es decir, que la disminución va a ser pequeña. Así que no esperen pagar $1,000 menos, ni mucho menos. Serán 40, 20, $60, cuando más. Lo cual es insignificante con lo que se está pagando hoy en día en impuestos a la propiedad. Muchísimas gracias a todos. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos. Y aquí nos vemos con más videos y más noticias.